Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes que estoy grabando tarde este jueves porque estuve fuera de Santiago para una charla con una cámara muy interesante y aproveché y me tocó ver un paisaje del cual hablaré más adelante cuando toque ese tema. En todo caso, y mientras tanto, bienvenidos. Si el programa sale más corto, ustedes comprenderán, ya más tarde y estoy bastante cansado. Este programa, como todos los programas de semana hasta el viernes, lunes a viernes, es auspiciado por Ángel Hey, un corredor súper efectivo que arrienda y vende lo que usted ponga en sus manos más rápido que otros por su sistema, por sus métodos, por su concentración en pocos encargos. Segundo, Remodeling, una empresa con pintores profesionales, especialistas para arreglar o cambiar parqués, mueblistas profesionales expertos en muebles de cocina que son complicados, arquitectos, en fin, puros profesionales para entregar un trabajo profesional de una empresa que está ahí, que responde, que no desaparece en la nada. Remodeling. Y termino con el método EVE, con el cual ustedes están en condiciones de eliminar la guata, la celulitis, las estrías y un montón de cosas más que no se eliminan con vida deportiva ni con dietas, sino que con estos métodos que fueron diseñados para eso en Corea del Sur y fueron traídos a Chile. Y están disponibles en 3 locales, uno en Concón, otro en Vitacura y otro en Los Ángeles, en el sur. Entren al sitio y vean los detalles. Bueno, vamos rápidamente a la política. La presidenta del Senado, entiendo, ¿no? O de la Cámara de Diputados, perdón, creo que es el Senado. Paulina Núñez anunció que está disponible para organizar encuentros para llegar a esa utopía inalcanzable hoy en día llamada acuerdos. Esto lo he hablado tantas veces, también lo ha tocado Nicole, lo hemos tocado juntos, lo he tocado por separado. Hemos dicho 1.000.000 de veces que los acuerdos no son meramente una cuestión de la buena voluntad de las partes, sino de si objetivamente las posiciones pueden llegar a un punto medio. Eso es transacción. Nadie queda totalmente contento ni totalmente descontento y las cosas siguen avanzando. El país en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, llegó a situaciones de dilema, donde es una vía o es la otra. No hay camino intermedio, la gente se ha dividido en función de esos caminos, no hay espacio para acuerdos de verdad, no pseudo acuerdos consistentes en aparecer en la foto tomados de la mano, con una sonrisa, o hablar, usar palabrería vana y vaga y abstracta que no significa nada, o llegar a acuerdos en cuestiones menores. Eso no es llegar a un acuerdo político, y menos cuando lo que está en discusión, cuando lo que está en medio de eso que llaman debate, es grave, es serio, es importante. No se saca nada con arreglar cosas menores. Pero la señora Paulina Núñez insiste, tiene su porfía en esto, y dice cosas como esta, que ojalá fueran ciertas. Dice, el diálogo va a ser siempre mejor que la imposición. Aquí comete un grave error la señora o señorita Núñez, porque ganar una elección, ya sea para llegar a cargos de poder, o luego ganar una elección, una votación en el Congreso, o una votación en una mesa, en una comisión, eso no es imponer, es ganar, tener más votos que el otro. Entonces poner una posible aprobación. Pongamos que se aprueba la ley de reconstrucción tal como la mandó el gobierno. Se gana por un voto, pongamos. Eso no es imponer, eso es ganar por un voto, o por 2, o por 3, o por 10 millones. No es imposición. Al usar esa palabra, usted le está dando tela a la señorita o señora Núñez a la izquierda. Como si cuando ellos ganaban votaciones para retirar fondos y dejar la crema, eso no era imposición. Eso era voto popular, esa era democracia, esa era la voz del pueblo. Pero usted le está dando voz y voto a la izquierda al decir de que es preferible el diálogo a la imposición. Eso es una frase vacía. Iba a decir tonta, pero voy a decir vacía nada más. Que suena bien, como tantas frases que fabrican con los vocablos adecuados para que suenen bien aunque no sean inteligentes. El diálogo. El diálogo además en sí mismo no es ni bueno ni malo. Depende de entre quiénes dialogan, qué argumentos usan en el diálogo y cuáles son las conclusiones del diálogo, si esas conclusiones son inteligentes o son una estupidez. Así que el diálogo es en abstracto,
no vale nada, no es nada, hasta ver en cómo se concreta. Y la imposición no existe, existe ganar por voto en el Congreso, en la calle o donde sea, Núñez. Pero dijo otras cosas más que anoté. Los consensos, agregó, se construyen pensando en el país. Otra frase que suena grandiosa, pero es una tontería. En primer lugar, hay que ver si son posibles los consensos. Consenso significa estar de acuerdo en algo. Y se puede estar de acuerdo en algo cuando las posiciones, que al principio eran diferentes, tienen un espacio relativamente accesible para llegar a un punto medio, o relativamente medio, lo cual tampoco es un consenso. Un consenso es que están todos de acuerdo con algo. Yo no veo cómo podría llegarse a un consenso, estar todos de acuerdo en algo, sabiendo muy bien, porque los tiene al frente esta persona, a esta gente de la izquierda. ¿Qué consenso puede usted llegar con ellos? Explíquese. Se construyen pensando en el país. ¿Cuál país, señora o señorita? Si aquí ya no hay un Chile, hay varios Chiles. Hay el Chile que quedó desnudamente mostrado en la asamblea de la primera proposición constitucional. ¿Se acuerda usted del travesti que se sacó una bandera del culo? Bueno, ese es un país. El país del Rojas Vader, que es increíble, era parte de la asamblea que iba a dictar una constitución para Chile. Es increíble, es digno de Ripley. Y estaba esta otra señora que se vestía como los mapuches. Y habían otro montón de, digamos, literalmente descerebrados, con los ojos desorbitados, histéricos, exaltados porque creían que ya se habían ganado, porque habían ganado la elección, habían ganado el país, y la revolución venía de todas maneras, y compañeras. Así que, ¿qué es eso de que se construye pensando en el país? Ellos tienen en mente un país muy distinto al que tiene, supongo, usted en mente. Bueno, terminó diciendo que ella prefería que la consideraran ingenua, pero etc. No, yo no usaría el calificativo ingenua. Buscaría otro, no sé, voy a ver dónde dejé el diccionario de sinónimos de Fernando Corripio. Por ahí debe estar. Sí, ahí está. Ustedes no lo ven, pero está ahí en una columna del libro. Voy a buscar uno un poco más preciso que decir que la crean ingenua. Pero claro, Paulina Núñez no es la única persona que está en esa postura, digamos, ¿no? Hay que ser en esto bien objetivo. Ella simplemente tiene un cargo importante. Esa es la única que lo diferencia. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegaron a la Asamblea Constitucional los Rojas Vader? ¿Cómo llegaron al Congreso ciertas personas? Es un misterio gozoso para algunos y doloroso para mí, pero tiene que ver con la constitución de un país completamente distinto, una democracia de masas, donde las masas eligen a los que son como mirarse al espejo. No eligen a Einstein, a Leonardo da Vinci o a Sigmund Freud. Eligen a quienes hablan el lenguaje de ellos, piensan como ellos, escuchan el tun 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 como ellos, digamos mentalmente como ellos. Así que no tiene en realidad nada de raro. Bien, mientras tanto, tal vez la señora Núñez o señorita Núñez se siente inspirada y entusiasmada por el hecho que el PPD acordó, hasta el momento, con el gobierno ciertas cosas, como por ejemplo que el plazo de invariabilidad o certeza tributaria pase de 25 años a 10, cuando la inversión es hasta 100 millones. Me imagino que una inversión mayor requiere obviamente más plazo. Yo no sé hasta qué punto pasar, que el gobierno aceptó eso, pasar de 25 años a 10 años ayuda a lo que se quiere. Yo no sé si a alguien que va a invertir 99 millones le parece suficiente que A ver, depende además de cuándo empiezan a cobrar, porque usted para iniciar una inversión, el diseño de ingeniería y todo toma años. A lo mejor desde el primer momento en que le aprueban el proyecto empiezan a correr los 10 años y resulta que usted está produciendo lo que quería producir a los 3 años. Entonces tiene 6, 7 años nada más y le pueden cambiar la regla tributaria. No sé, habría que ver los detalles. Pero no me parece a mí que sea suficiente. Si es eso lo que entusiasmó y animó a Paulina Núñez, no sé. Pero la verdad es que no estamos, lamentablemente, Núñez, no estamos en tiempos de acuerdo y no es cierto que ganar una votación, aunque sea por un voto, una imposición. No, no es una imposición, eso es lo que hacen los tiranos.
Eso es lo que hacen los dictadores, eso es lo que hace Putin, eso es lo que hacía Fidel Castro, eso es lo que hacía Chávez, eso es lo que hacía Maduro. Imponen y cometen crímenes también. Aquí es una democracia. Los votos deciden. Y cuando gana un bando no se habla de imposición, se habla de que ganó. Punto. Pero, como ha dicho muchas veces Nicole en el programa que tenemos con ella, 2 veces a la semana, la derecha no ha sido capaz de desprenderse del lenguaje, de los conceptos, de las ideas, de los clichés y de los memes de la izquierda. Los repiten, los legitiman, los validan. Es una imposición. En la misma Núñez habló la otra vez de que se requería que las decisiones, digamos, que se toman, las leyes que se promulguen sean legítimas, queriendo decir que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Cómo se puede pensar en cosas tan ingenuas? Todos de acuerdo, pero sí que eso no es posible ahora. Ni siquiera es posible en tiempos normales. Ahora menos. Bueno, abran los ojos así. Vean su realidad, vean la realidad. Salgan de los pasillos del Congreso, salgan de los pasillos del poder. Miren un poco, estudien un poquito, lean un poquito. Piensen, sobre todo piensen. No repitan frases hechas, como eso del diálogo va a ser siempre mejor que la imposición. Los consensos se construyen pensando en el país. Frases. Si usted piensa, yo creo que usted es capaz de pensar un poco, se va a dar cuenta que esa frase no tiene sentido. Analícela palabra por palabra y contrástela con los hechos de la realidad y luego diga si la frase tiene sentido. No tiene ninguno. Bien. ¿A qué hora empecé? Bueno, no sé. A propósito de este afán de muchos chilenos, un afán que parece que está en nuestro DNA, así como hay otras naciones que tienen en el DNA la fanfarronería y la prepotencia, no voy a nombrar qué países de Latinoamérica tienen ese defecto. Todos tenemos defectos. El de los chilenos es hacerle el quite a la realidad, no afrontarla, por eso que nunca que hay un sí o un no definitivo, siempre se está escurriendo la gente sinuosa, culebrosa. Entonces, resulta que en el Museo Histórico Nacional, expresidentes y presidentes, el Kast, estuvo Frey, estuvo Boric, estuvo la viuda de doña Cecilia, la viuda de Sebastián Piñera, para celebrar los 200 años que existe la institución de la presidencia. ¿Vieran ustedes las lindezas que se dijeron unos a otros? Tendremos ideas diferentes, pero esto lo dijo Boric. Pero nos une Chile. Vuelta a caer en la misma falacia lógica. ¿Cuál Chile? ¿El Chile de él? ¿El Chile de los comunistas? ¿El Chile del Frente Amplio? ¿El Chile de los que salen a quemar el país? ¿El Chile de los que quieren la revolución a balazo limpio? ¿El Chile del señor Artés? ¿El Chile de la gente común y corriente? ¿El Chile de eso que llaman los súper ricos? ¿Cuál es el Chile que se une? Ya no hay un Chile que se une, señores. Pero yo creo que algunos de ellos lo saben, o lo intuyen, o lo sospechan. Se les ocurre un poquito. Pero nos encanta jugar a este tipo de cosas, de hacernos los que somos todos chilenos, somos todos amigos, nos sonreímos unos a otros, nos damos la mano, nos decimos estas cosas. Tal vez, porque yo quiero ser objetivo, estos rituales de autocomplacencia política, de autoengaño, a lo mejor por una de esas astucias de la historia, como decía Marx, a quien probablemente nunca ha leído en su vida el señor Boric, probablemente nunca, o habrá leído algún folleto. Bueno, Marx hablaba de las astucias de la historia. No, perdón, me equivoqué. Hegel, menos lo han leído estos señores. Hegel hablaba de las astucias de la historia. La historia como si fuera un ente pensante y quiere llegar a ciertos resultados, pero sabe que directamente no lo va a lograr, dada la poca capacidad mental de en general la humanidad, entonces lo hace bajo tierra, lo hace sinuosamente, hace que la gente crea que van para allá cuando en el fondo están trabajando para la historia y obtienen este otro resultado que era el que se necesitaba. A eso lo llamaba las astucias de la historia. Bueno, a lo mejor estos rituales vacíos, protocolares, donde se dicen lindezas falsas, donde todos se sonríen, después se acuchillan por la espalda, tal vez sean útiles, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor la historia, si un ente pensante dice, necesitamos que este país nos siga por esta pendiente que tarde o temprano, si se sigue avanzando por ella, conduce a un enfrentamiento de mayor escala. Para que eso no ocurra, dice la historia,
voy a ir desarmando los ánimos, aunque sea con rituales de estúpidos, o con rituales vacíos. Yo no digo que haya sido estúpido lo del Museo Histórico Nacional, dicho sea de paso. Me refiero a otras cosas. Esto lo dice la historia, no yo, por si acaso. Tal vez estos rituales sirvan para, como dicen, desarmar los espíritus, para ponerle, como es otra frase cliché del periodismo, ponerle paños fríos. No creo, pero dejemos abierta esa posibilidad para animarnos un poquito y entonces empezar a seguir a doña Núñez en esto de que es mejor el diálogo, que va a ser siempre mejor que la imposición. Este tipo de frases, este tipo de cosas, a lo mejor, y digo a lo mejor, no quizás, cumplen un rol como una astucia de la historia. Esperemos que sea así. No sería raro, no es tan raro, hemos visto ejemplos, les podría nombrar, pero esto no es un curso de historia lo que yo hago acá. Algún día asado quizás. Situaciones en que se tomaron decisiones total y completamente estúpidas, pero que por estas astucias de la historia resultaron teniendo un buen fin. En una de esas, ¿no? En una de esas. Así que nos une Chile, ¿eh? Bueno, no sé si ustedes saben, uno de los grandes dirigentes políticos que ha tenido la Francia moderna fue Charles de Gaulle. No era meramente un militar, un tipo alto, tremendo, que tenía una presencia salvaje, qué sé yo. No, hizo cosas muy importantes para Francia, muy importantes. Algunas se están reconociendo recién ahora, como por ejemplo, y esto lo he visto en comentarios en internet, el hecho de que Francia nunca quiso convertirse como los demás países europeos en súbditos de Estados Unidos, en sentirse protegidos, pero eso tiene un precio, por el paraguas nuclear y militar norteamericano. Francia siguió desarrollando desde hace muchos años, o sea, desde el periodo de De Gaulle, siguió desarrollando o comenzó a desarrollar su propia industria militar, su propio ejército, su propia estrategia, desarrolló armas nucleares y desarrolló una capacidad militar que ahora le permite hacer lo que otros países europeos no pueden, que es rearmarse rápido. Los países europeos están en pelota y tienen que partir casi de cero. Francia no. Francia tiene un aparato bastante importante militarmente hablando. Y bueno, ¿qué decía Charles de Gaulle? Quería llegar a esta frase. Decía: J'ai une certaine idée de la France. Yo tengo una cierta idea de Francia. Nunca explicó que yo sepa cuál era esa cierta idea que tenía de Francia. Pero me parece que debe referirse a la autonomía, a la independencia del gran imperio americano, entre otras cosas. Bueno, pero ¿cuál es la certaine idée de Chile que permitiría a los Boric, a los Kast, a los Frey, a los comunistas, a los derechistas, a todo el mundo decir nos une Chile? ¿Cuál es la certaine idée de los comunistas? ¿Cuál es la certaine idée de la derecha? No tienen idea. ¿Cuál es la certaine idée de esta lamentable reliquia política que se convirtió en izquierdista ya para dar sus últimas bocadas, sus últimos, digamos, resoplidos de vida, que es la democracia cristiana? ¿Qué es la certaine idée de la democracia cristiana? ¿La tuvieron alguna vez? Se les olvidó. ¿Qué es la certaine idée de los socialistas? Ya no hay ideas comunes, estimados amigos. Toda la política lo está mostrando ahora. Todo lo que ha pasado en los últimos años lo está mostrando ahora. Desde la insurrección, que algunos porfiados, por no decir otra palabra, siguen hablando de el estallido social. Bueno, entre paréntesis, Eduardo Frei, no hace mucho, no sé en qué, en un evento empresarial reconoció que esto no había sido un estallido social, dijo que esta cuestión fue organizada. Se dan cuenta, digamos, con 10, con 6, 7, 8 años de atraso, de lo que yo me di cuenta, 6, 7, 8 minutos, pero no importa, finalmente se pegan la cachá. O tal vez se dieron cuenta también al mismo tiempo que yo, pero no se atrevieron a decirlo, y mucho menos a escribir sobre eso. Ok, lo que sea. ¿Cuál es la certaine idée que une a esos que organizaron un intento de golpe de Estado civil, llamémoslo así, una cosa muy rara, que no les resultó gracias a las fuerzas de orden de Chile? No les resultó por eso, no por otra cosa. ¿Cuál es la certaine idée de ellos? ¿Y cuál es la certaine idea de Frei? ¿Y cuál es la certaine idée mía? ¿Y cuál es la certaine idée de todo el mundo? No tenemos una certaine idée común. Esa es justamente la clave, el eje, el centro de gravedad de la situación política que vive Chile. Que ya no tenemos espacio para acuerdos, no tenemos espacio para eso que Núñez llamó el diálogo va a ser siempre mejor que la imposición. Bien, sigamos con este programa que va a ser más breve, creo yo.
Y sigamos con compreoro.com. Yo le sugiero, si usted quiere tener una póliza de seguro financiero, más que eso, una inversión, que entre a compreoro.com y adquiera lingotes de oro y o de plata, certificados por la Universidad Católica, que tienen más de un 99% de pureza, y con eso usted en realidad no va a tener una póliza de seguro, va a tener una tremenda inversión porque han subido de una brutalidad. Ya les he dado las cifras, no voy a repetirme. Compreoro.com. Sigo con Fastmark, empresa de carga chilena, que trae desde Estados Unidos a nuestro país, atendiendo tanto a empresas como a particulares, cargas grandes, cargas pequeñas. Igual, la misma diligencia, la misma eficacia, fastmark.cl. Continúo con este polvito casi mágico, oxibiota, que usted vierte en un recipiente con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted combate de raíz los malos olores, ya sea vaporizándolo o vertiéndolo en los lugares donde hay mal olor, que sería el resumidero, la cocina, la cámara de la casa, donde llegan las aguas servidas de toda la casa, en fin, o lo vaporiza en un jardín, etc. Fundamental, se está usando restaurantes, casinos, en todas partes. Y termino con flamencas.cl, un elenco de artistas del flamenco disponibles para amenizar una función familiar, sea que usted lo haga en su casa o en un local, da lo mismo, para celebrar un cumpleaños, una boda, una reunión de toda la familia o de parte de la familia, va a ser una cosa grande, van a querer pasarla bien. Bueno, los que han contratado a estos artistas lo han pasado estupendo, ha sido maravilloso. Yo se los digo personalmente porque la boda de una de mis hijas se celebró con un conjunto flamenco y fue fantástico. Original, distinto al famoso karaoke donde se instalaron una señora a desafinar. ¡Horrible! Nada más chanta. Bien, sigamos con los temas, que no son muchos más. Como les digo, esto lo estoy haciendo tarde. Se despachó, esto quizás también fue una de las cosas que entusiasmó a Núñez, se despachó la ley que autoriza un mayor endeudamiento del Estado del 2026. Bueno, las izquierdas no tienen problema con los endeudamientos, viven en eso. Es muy triste que tengamos que algunos felicitarse que se despachó una ley para que Chile se endeude más. Yo mismo dije, y lo sigo diciendo, en base a muchos programas atrás, que Chile, dada la situación y dada las necesidades de financiar un montón de cosas, iba a tener lamentablemente que seguir endeudándose. Cuando uno está muy endeudado, ocurre esta cosa paradojal, que uno se tiene que endeudar más para salir adelante, para pagar las deudas antiguas y seguir comiendo, digamos. Eso es lo que le está pasando a Chile. Así que fue aprobado, eso me parece que no es para saltar en una pata y hablar de los acuerdos o de que no ganemos por imposición. Me parece triste que tenga que dictaminarse una ley para que el país se pueda endeudar más. Me parece un signo, un símbolo. Como dicen ahora, una cosa emblemática. Les encanta esa palabra, de la situación de Chile. También se aprobó una ley de endurecimiento de la ley de responsabilidad penal de los adolescentes que se han convertido, que son tan criminales como los adultos. A veces los mucho menores que adolescentes ya están portando armas y cometiendo crímenes en un colegio o en la calle. Así que ya era hora de endurecer la pena. No sé cómo nos salió alguien a decir que había que estudiar el problema de fondo, que esto era una solución de parche. Se aprobó, probablemente en la izquierda pensaron que de no aprobarla iban a perder mucha credibilidad, la poca que puedan tener todavía. Eso es lo que se aprobó. No es como para saltar en una pata, estimado amigo, no me parece a mí. Especialmente esta ley de endeudamiento, que permite un mayor endeudamiento, señala, es un triste remedio para una penosa enfermedad. Era inevitable. Así que no es para celebrar. Es como un mal necesario. Necesario, pero un mal. Es como cortar una pierna cuando está gangrenada. Necesario, pero no es grato. No es para celebrarlo, ¿no es cierto? Lo mismo. Así es. Y bueno, como les conté al principio del programa, yo hoy día estuve en una charla fuera de Santiago, para una cámara. Fue muy grato para mí de vez en cuando salir de mi covacha. Y en el viaje, porque esto se celebró en un lugar en la costa, bueno, en la carretera pude ver el panorama desolador de nuestros cerros, de nuestra naturaleza, seca como no la había visto nunca en esta época del año. Uno está acostumbrado cuando va a la costa, en la zona centro-norte, etcétera, obviamente a ver los cerros pelados, color amarillo, el pasto seco, los arbustos ahí a medio morir saltando. En verano uno entiende que es así.
Pero normalmente en esta época del año, en julio, ya ha llovido en junio, ya ha llovido también en lo que va pasado de julio, ojo que vamos en la tercera parte del mes ya, y está verde, hermoso, precioso, y en primavera va a florecer, etc. Ahora está muerto. O sea, yo les prometo que nunca había visto para junio y julio una sequía mayor que esta en toda mi vida. Ni siquiera en aquellos años célebres de sequía, me acuerdo del año 68 o 69 fue, que era una sequía tremenda, después han habido otras sequías iguales o peores, pero siempre llovía algo, aunque fueran 4 gotas en junio y en julio. Ahora nada, estoy hablando del centro del país. En el sur me dicen que ha llovido, pero menos también. Y sin embargo el tema no aparece, no es tema. Otros años con una sequía menor que esta que llevamos hasta ahora, insisto, hasta ahora, ha sido tema, que hay que cuidar el agua, que estamos jodidos, que los embalses se están vaciando. Bueno, yo no digo que los embalses se estén vaciando porque se llenaron bastante el año pasado. Y tenemos agua hay. Pero hay sequía. Y resulta que no todo el país está cubierto por los embalses porque el proyecto de Piñera de hace varios años de construir, creo que eran una docena de embalses, quedó en un cajón o apenas ha avanzado, cuando es fundamental. Fundamental. Ahora, los meteorólogos, hace rato que están diciendo, los meteorólogos de todo el mundo, no estoy hablando de los meteorólogos chilenos, de que el fenómeno del Niño, que es el que trae lluvias, la Niña es el que trae sequía, el fenómeno del Niño es un calentamiento mayor de la superficie del océano, estaría, dicen unos expertos de Estados Unidos, entre los más grandes de la historia. Y que habría un 81% de probabilidades, que rara la cifra, no tan exacta, 81, no, ni siquiera 80, 81, de probabilidades de que se produjera un tremendo, digamos, efecto de lluvias, en el caso de Chile, creo, de esto entre octubre y diciembre de este año. O sea, si llega a ocurrir en el peor momento para los agricultores. O sea, no voy a decir nos llueve sobre mojado, porque el problema es que no nos llueve, sino que nos seca sobre seco, digamos. Y cuando llueve, si llueve, y espero que lo haga de todas maneras, porque peor es que no pase, va a producir estragos en la agricultura, sin no cabe duda. Pero realmente salir de Santiago, bueno, ya en Santiago no se nota tanto porque los jardines, los parques más o menos se riegan. Hay gente que riega sus jardines, fíjese, y el jardín de la calle, son muy pocos, pero hay algunos. No se ve la sequía aquí. Pero salgan ustedes a la carretera, salgan a la 5 Norte, donde estuve yo. Pero cualquier otra del centro del país. Los cerros secos, amarillos, muertos. O sea, no muertos, pero a mí me morir saltando. Y no deja de ser curioso, repito e insisto, el tema no ha aparecido en ninguna parte. Al modo como en un momento ocurrió, hace unos años atrás, esto era un tema de comunicacional. ¿Por qué no ahora? Por lo que dije la otra vez, me imagino que el gobierno no quiere acumular más desgracias de las que ya hay. Los medios de comunicación están preocupados de la chimuchina política que no termina nunca. En lo mismo el público, por lo grave de los conflictos, en la que la reconstrucción, que la oposición, que van a ir, anunciaron ya de frentón, si se aprueba la ley de reconstrucción, van a ir de inmediato a pedirle al Tribunal Constitucional que la declare inconstitucional. Van a ir al Tribunal Constitucional por la razón que ustedes saben, ahí tienen una votación favorable mayoritaria, porque fue convertida en su momento en un organismo, un instrumento de la izquierda. Si no total, parcial por lo menos. Es como en el fútbol, el árbitro no puede determinar 100% un resultado, pero por Dios que puede influir en un momento dado si cobra un penal o no lo cobra. ¿No es verdad? Ese pequeño empujón que a veces se necesita para cambiar las cosas por un lado o por el otro. Entonces van a acudir al Tribunal Constitucional. Ya lo anunciaron. Van a ir juntos, en patota. Bueno, en medio de esas situaciones, el tema de la sequía no se menciona por ninguna parte. Yo me imagino que en el gobierno han dicho, bueno, a ver cómo están los embalses, hay agua todavía, menos mal que llovió el año pasado, agua tenemos este año, tenemos el verano, vamos, ya veremos qué pasará el año 27, mientras tanto, no sumémosle más problema a la gente. Me imagino. Y tampoco he visto surgir el tema de los embalses, que es tan importante. Ustedes recordarán quizás, yo no lo he olvidado nunca porque me pareció eso que llaman emblemático de la tontería, ¿no?
que el presidente de la República anterior dijo en un momento, pero ¿para qué más embalse si apenas llueve? Bueno, justamente pues, porque no llueve, es que hay que tener embalse para recoger lo poco que llueve. Si lloviera todos los días, no necesitaríamos embalse probablemente. Pero no, es al revés, señor Boric, al revés. Bueno, está lo mismo, ya no preside nada. Estuvo en el Museo Histórico Nacional con Kass. Vieran ustedes la foto como se sonríen todos uno a otro. Sí, es amoroso. Todos debemos tener ideas divergentes. No, no son ideas divergentes, son guerra política de frentón. Esto no es ideas divergentes, eso es un eufemismo. Pero nos une Chile. Bueno, cuando usted tiene dos bandos que están en polos opuestos, ¿cuál Chile es ese que los une? Tenemos distintas visiones y concepciones de Chile. Ese es justamente el tema, pues. Pero en fin, ahí estuvo el hombre. Antes de seguir con los últimos temas, estimados amigos, les quiero recordar el servicio logístico de ingeniería consultores, ingenieros que revisan cómo está funcionando la logística de su empresa, encuentran lo que está mal, lo que está más o menos mal, donde usted está perdiendo plata y cliente, le ofrecen una alternativa bien pensada y le buscan el personal adecuado para gestionarla. sliconsultores.cl. Todas las empresas debieran hacer esto una vez al año, tal como usted una vez al año, o al menos una vez cada 2 años, se va a un centro médico a revisar la salud. Continúo con Pontara, que está teniendo un tremendo éxito, esta iniciativa muy original para ayudar a quienes quieren publicar un libro, quieren incluso antes de publicar, escribir un libro que solo tienen en mente, ayudarlos a que lo hagan, a que se les ayude a mejorar el libro, eventualmente a imprimirlo, publicarlo, difundirlo, etc. Todo eso lo hace Pontara, es una iniciativa increíblemente original y muy eficaz porque hay mucha gente que está en esta situación de que quieren publicar un libro, de que quieren sacar adelante una idea que escribieron, una historia de su familia o lo que sea, pero no saben cómo empezar, no saben cómo corregir, no saben a dónde ir. Pontara.cl, ahí tienen que ir. Sigo con La Bollería, una empresa de banquetería muy eficiente, muy grata, que nosotros conocemos aquí en nuestra familia personalmente, y que ustedes ubican, si tienen que armar un banquete y necesita un banquetero, Instagram, @labollería.pirque. Y para, antes de volver a los temas, acuérdense amigos que vinos de esta naturaleza que usted no encuentra en ninguna parte, salvo en la parte que le voy a decir ahora, están en el Club Eudora. Si usted se hace socio del Club Eudora, todos los meses va a recibir una caja con varias botellas de vinos, no todos como este, no siempre este mismo vino, el Celentia, que me lo voy a tomar esta noche para celebrar la victoria de Francia sobre los marroquíes. Sí. Vinos como este, otras marcas de vinos tan excepcionales como este que usted no encuentra en ninguna otra parte, amigos míos, hágase socio del Club Eudora Vinos. ¿Ok? Y antes de terminar este bloque, les quiero recordar, aquí lo voy a dejar para que lo sigan viendo, véanlo bien porque se va a acabar esa botella, Edisur, editorial chilena con un local en Compañía 1025, donde usted encuentra un montón de títulos de autores importantes, libros bien hechos, bien impresos, con letra clara, bien, duradero y a precio muy accesible. Además, en edisur.cl usted va a encontrar una sección digital donde puede bajar un montón de títulos en formato digital a su Kindle. Libros que muchos de ellos no se encuentran en papel disponible. Bueno, uno de los proyectos que se iniciaron en el gobierno anterior y que parecía tener más o menos buena pinta era el de la producción de hidrógeno verde, que llamaron. Y resulta que ha cambiado la situación como está pasando con muchas otras cosas. Yo ya les mencioné lo que va a pasar con las baterías de litio, por lo tanto con el litio. Ha cambiado el mercado, han cambiado las circunstancias y ya no es tan, digamos, tan fastuoso, tan grande el panorama de negocio con el hidrógeno verde y por lo tanto la Corfo terminó el programa que se llamaba Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías. ¿Qué les parece? No significa que se va a dejar de avanzar, pero no ya como se estaba intentando avanzar, pensando en términos bastante de gran magnitud, pensando en grandes mercados. Resulta que
por situaciones económicas, por situaciones institucionales, y esto es uno de los factores que cada vez se hacen más notar por cambios tecnológicos que ahora se producen mucho más rápido que antes, el tema del hidrógeno verde ya no parece tan fantástico. Se va a seguir, pero se va a cambiar el foco. Ya no se va a pensar en los mercados poco menos que de la galaxia, sino que se va a seguir adelante para empezar a suministrar este producto en emprendimientos más locales, más discretos, más acotados, y ver qué pasa después con el mercado, si vuelve a crecer, si vuelve a aparecer, digamos, una perspectiva más rentable, más interesante, que ahí se acelerará otra vez. No sé lo que va a pasar, pero sí sé, estimado amigo, que las tecnologías están rápidamente creando sustitutos para todo. Yo ya les mencioné hace mucho tiempo, y se los mencioné después también hace poco, que ya las baterías de litio tienen sus días contados porque se está desarrollando la tecnología de la batería de sodio. El sodio es un elemento mucho más barato y abundante en el planeta Tierra que el litio. El litio hay en unas pocas partes, una de ellas es Chile. El sodio está en todos lados. Y es mucho más barato, mucho más fácil. Y es mucho más eficiente la batería de sodio después de muchos años que se estuvo estudiando, se estuvo investigando. Entonces, miren ustedes con qué rapidez, desde la aparición de las primeras baterías de litio que usábamos como pila para las cámaras fotográficas, hasta las baterías de litio que utilizan los autos eléctricos, y de pronto, y con qué rapidez, en 10 años menos, ya están apareciendo sustitutos. No les voy a mencionar la cantidad de sustituciones que están apareciendo del motor de pistón, el motor de combustión interna convencional que todos ustedes o muchos de ustedes conocen cómo funcionan. Están apareciendo nuevos diseños impresionantes, nuevas variantes del que en algún momento apareció como una alternativa y luego se hundió, que era el motor rotatorio Wankel. Han aparecido otras versiones de motores impresionantes cómo funcionan. Se está hablando de motores de combustión basados en hidrógeno, pero no el hidrógeno verde, el hidrógeno sacado del agua, con electrólisis, ahí mismo en el motor, no sé cómo lo harán. Están apareciendo toda clase de sustitutos, de nuevos diseños de motores, de nuevos productos sintéticos. Ustedes saben que se están desarrollando fibras de materiales que son más duros, más resistentes que el acero. Entonces, por eso es que hoy en día no se puede, cuando se tiene un recurso natural, echarse para atrás y decir, vamos a fundar una industria nacional del no sé qué cuánto, porque así va a llegar. Ya no estamos en el siglo XIX, pues, estimado amigo, ni estamos en el año 1915, estamos en el año 2026. Las tecnologías van con una velocidad enorme del laboratorio al campo de prueba y al mercado, en 2, 3, 4 años. 5 años, además. ¿Saben ustedes cuánto se demoró cada una de las tecnologías modernas que aparecieron en el siglo XIX en crecer y desarrollarse? Lean, estudien la tecnología. Hay muchos estudios de historia de la tecnología donde ustedes pueden ver las dificultades de un nuevo invento, por muy bueno que fuera la idea, para crecer. Ahora es exactamente al revés. Apenas aparece una idea, ya se está probando. Y si es buena, ya se está produciendo. Y si hay un sustituto, se sustituye de inmediato. Así que, ¿dónde vamos a tener que meternos el litio? A ver, denme opciones en los comentarios de YouTube. ¿Y qué va a pasar con el hidrógeno verde? Volviendo al tema. Espero que no pase eso, porque ya después del litio ya no nos va a quedar hueco. Pero por el momento, este proyecto que parecía fastuoso, magnífico, faraónico, se acotó, se achicó, no hay mercado, no hay institucionalidad para fomentar el uso, no hay suficientes compradores que estén, digamos, dispuestos a comprar en volumen por una cantidad de años. No hay, o muy poco. Así que, achicarse miércoles. ¿Y qué vamos a hacer con el litio? Bueno, ya saben, ya está el primero en la fila para introducirlo ahí donde la espalda pierde su decente nombre. Como decía una señora que yo conocí, que era muy fina, jamás decía poto. Allí donde la espalda pierde su decente nombre. Amigos, quiero recordarles ahora, ¿qué cosa? Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones muy eficiente que hace el trabajo completo para que usted llegue a existir, ya sea en el mundo de los servicios, los productos, lo que sea que usted quiere comunicar. Bueno, hay que saber comunicar. Lascar Comunicaciones
sabe comunicar, hace el trabajo completo desde la producción de la idea, los medios que se van a usar, evaluación de los resultados, etc. ¿Y qué más me está quedando? Nada más, nada más. Bueno, amigos, esto sería el programa de hoy. No sé, no me salió tan corto, pero más corto que otras veces. Estoy un poquitito reventado ya y fíjense bien que en el sitio mío de YouTube, donde ustedes encuentran este programa, algunos de ustedes lo encuentran en el sitio de YouTube, lo ven en YouTube, otros lo escuchan qué sé yo, en otras plataformas, pero los que entran aquí a YouTube, fíjense bien que hay un video que no tiene, digamos, temporalidad, que no se agota, que es una conversación que tuve con Josep Guijarro, un especialista en el tema OVNI español, un hombre que está mucho más contactado que yo con estos temas, mucho más al día que yo probablemente. No es que yo esté en pelotas, pero él está más informado y tiene muchas cosas que decir y las dijo en esta conversación conmigo que ustedes pueden encontrar en el sitio mío de YouTube. Este programa también está en manos de él para difundirlo en su país, en su canal. Y yo les sugiero especialmente a los llamados escépticos que no saben de qué son escépticos porque no conocen el tema. Uno no puede ser escéptico de algo que no conoce, ¿eh? Decir a priori, no, yo no creo en esto. No, hay que conocerlo primero y después de conocerlo decir, ¿saben qué más no me convence? Ahí sí, está bien, es razonable. Pero decir a priori, oiga, no, si todas estas cosas que creen ver esta gente son unos tontones que creen los enanitos verdes, eso que vieron era en realidad el planeta Venus, eran unos gases de pantano, siempre el planeta Venus y los gases de pantano. Bueno, les sugiero que vean el programa, es bien entretenido además. Este español pues sabe hablar bien y va a contarles cosas y va a hacerles argumentos que yo creo que para esos escépticos, si es que se animan de vez en cuando a entender el tema y después de declararse escépticos, lo vean. Y los que no tienen esa actitud negativa a priori, sino que están abiertos, tienen la mente abierta, como dijo el propio Guijarro al final del programa, citando a otra persona, hay que tener la mente abierta, pero no creer nada. Pero no creer significa también no creer en que hay que examinar las cosas antes de decir no creer. ¿No es cierto? Si acaso el creyente así ciego es una persona que no usa la razón, el negador ciego tampoco. Las dos son simplemente las dos caras de la misma moneda, estimado amigo. Bueno, ahora sí que termino porque si no voy a quedar afónico por un mes. Muchas gracias por su atención y para el sábado y el domingo buscaré qué cosas interesantes y entretenidas ofrecerle. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.